Bienvenidos a El Hilo MX, tu programa favorito donde platicamos de los temas contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1... ¡empezamos! Hola amigas, amigos, bienvenidos a El Hilo MX. Este es nuestro 9º podcast de este gran proyecto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, interesante, controvertido. Yo soy Charbel Mateos y como todas las semanas está conmigo Andrés Yavelli. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Con mucho gusto de tener aquí a Zabal. Y también está aquí como todas las semanas Gonzalo Vázquez de Casa. Mucho gusto y temazo e invitadazo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que vamos a tener un gran tema y por supuesto un gran invitado. Como les decía, vamos a hablar sobre la educación en México y seguramente ya lo vieron en el título del video. Hablaremos sobre el regreso a clases, hablaremos también sobre los sindicatos que son muy controvertidos y también de esta reforma educativa que ya fue aprobada recientemente. Y para eso el día de hoy tenemos a Rodrigo Zabal, que es un experto en estos temas. Les voy a platicar un poco de él. Es maestro en políticas públicas y administración por el King's College London y licenciado en administración pública y gobierno por la Universidad Anáhuac. Rodrigo tiene una amplia experiencia en el sector público y privado. Comenzó su carrera en 2015 en la coordinación de asesores de la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y después trabajó como asesor del secretario de Educación Pública hasta que fue invitado a participar en la campaña presidencial de José Antonio Meade. Y por último, pues se ha desempeñado también como estratega de comunicación, ha participado en distintas organizaciones de la sociedad civil y lo más reciente, en el año 2021, fue candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano por el Distrito 13 local en los comicios pasados. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy emocionado de estar aquí. Ahora sí que soy un fan. Me he hecho todos los programas del Hilo, entonces pues venga. Muchas gracias, qué gusto. Oigan, pues si les parece bien, empezamos con un tema bastante polémico que está en la agenda ahorita y tiene que ver con el regreso a clases. El presidente ha tenido la bandera de que tenemos que regresar y es que efectivamente somos de los países que más tiempo hemos tenido las escuelas cerradas, pero un poco la contraparte, la oposición, cree que a lo mejor falta que haya vacunas a menores o que por lo menos exista claridad en cuanto a protocolos sanitarios que se puedan implementar en las escuelas. En ese contexto, Zabal, ¿tú qué piensas? ¿Deberíamos ya regresar o debemos esperarnos a que existan estas circunstancias como más salubres o con más seguras? Pues bueno, yo creo que hoy en día no existe una situación en la que sea prudente regresar siquiera a las oficinas, ¿no? Yo creo que estamos en una situación de pandemia, una situación nunca antes vista. Y yo creo que el tema o la urgencia de la presidencia de que se regrese a clases va más allá de un tema educativo, va más allá ahí al tema económico con las jefas y jefes de familia, porque es muy importante entender que las escuelas también son un apoyo económico para estas familias que no tienen dónde dejar a las hijas, a los hijos, mientras van a trabajar. Y yo no creo que estemos en condiciones óptimas de regresar. Sin embargo, yo creo que podría haber condiciones en las que se está un poquito más óptimo, sin llegar al óptimo, pero yo creo que en específico el regreso debe de ser opcional, no debe de ser mandado y creo que es importante que exista un esquema de vacunación universal para quienes van a estar en contacto con quienes van a regresar a clases. Oye, pero si hacer la vacunación, el asistir a clase es opcional, ¿no se quedarán atrás la gente que decide no ir a clase? De por sí el rezago educativo ahorita en estos poco más de año y medio, pues ya es enorme, ¿no? Y también hay que decir que esto va a acentuar la desigualdad, porque obviamente la gente con recursos sigue con educación y tiene internet en donde puede seguir sus clases en línea y la gente que no tiene recursos pues queda rezagada. Entonces, esta medida de no regresar también favorece la desigualdad, ¿no? Sí, tocaste un tema que a mí me encanta, que es el tema de la conectividad a internet y la desigualdad social, que digo, si quieren otro programa me invitan y hablamos de eso. Venga, pero es importante. Yo traigo unos datos. Acá hay una encuesta del INEGI que se llama la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación. O sea, es muy específica, ¿no? Ellos hablan que en el ciclo escolar 2020-2021 existen 5.2 millones de alumnos que no se inscribieron al ciclo escolar. Ellos mencionan las razones por las cuales no se inscribieron. De esos 5.2 millones, 2.9 millones de personas no se inscribieron por falta de recursos económicos,
2.3 millones de personas tampoco se registraron por motivos relacionados a la pandemia, y de esos 2.3 millones, el 26.6% no se inscribió porque dijo que las clases son poco funcionales a la distancia. El 25% dijo que sus padres o tutores se quedaron sin empleo o cerró el lugar donde trabajaban, y el 22% porque carece de acceso a Internet. Okay. Es decir, ¿Cuánto? hay 42%. 22%. Es decir, ya está medido que el 22% de las alumnas y alumnos en México no tienen acceso a Internet. Y esto no me refiero a una computadora, a una tablet. En México la mayor parte de la sociedad se conecta a Internet a través de un smartphone. Sí. Entonces, pues es importante tocar este tema. Y también ahí hay un tema que me da mucha risa, ¿no? Que cuando empezó la pandemia, el gobierno federal tuvo la brillante idea. Ellos dicen que fueron los inventores de este sistema de educación en televisión. Entonces tú podías ver español de sexto de primaria en la televisión abierta, ¿no? Y ahí yo quiero decir que ese sistema ya existía desde hace muchos años, desde 1968 para ser exactos. Se inventó una modalidad de escuela que se llama la telesecundaria. Sí. Es decir, que la telesecundaria pues ya viene siendo una modalidad en específico para estas secciones rezagadas, en específico en zonas rurales, en las que no hay acceso a maestros o hay difícil acceso a las escuelas, por lo que se mandaba una televisión, a las escuelas, y se capacitaba a una persona para interpretar lo que se venía diciendo en las televisiones, ¿no? Es una modalidad que ha funcionado bastante, así que la educación a distancia, pues digamos que es una buena opción. Sin embargo, yo soy del team clases presenciales. Sí, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la convivencia de los alumnos entre alumnos, con maestros y demás. Y ahí un poco el tema es, pensando en un mundo post-pandemia que se ve muy lejano, ¿cómo nivelamos ese rezago educativo que va a haber, esa distinción de clases que muchos alumnos van a quedar rezagados en su nivel escolar? ¿Cómo le hacemos para nivelar otra vez la educación? Bueno, pues de entrada tienes que entender que no en todos los estados existen las condiciones óptimas, ¿no? Yo ahorita tocando un poco el tema de la reforma educativa anterior del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues ahí se mencionaba que todas las escuelas, o más bien en la reforma educativa venía una ley en la que decía que todos los alumnos y alumnas debían tener un espacio físico adecuado para tomar las clases, ¿no? Bueno, pues eso no se tiene hoy en día, ¿no? Era un tema aspiracional, era un tema de mejorar los espacios de educación. También en 2017, pues a raíz del sismo se derrumbaron muchas escuelas. Y yo creo que es importante que en primera exista acceso a la educación. Por ejemplo, hay muchos niños o niños y niñas que hoy no atienden a clases pues porque no tienen cómo llegar. O el llegar a clases significa una caminata de 2 o 3 horas. Para nosotros desde una ciudad, desde un espacio urbano, es muy difícil entender estas desigualdades que hoy existen en el campo mexicano. Y por eso que la telesecundaria pues fue una solución, yo diría que temporal, porque no debe de ser así, a este esquema de desigualdad. Sin embargo, yo creo que el rezago va a ser mucho mayor en zonas rurales que en zonas urbanas, justamente por el tema de acceso a Internet. Porque el regreso a clases, como se ha dicho, pues va a ser opcional, por lo que no todos estarán obligados a asistir directamente, y eso implica que muchas de las personas, muchos de los alumnos que hoy no tienen acceso a Internet, pues no podrán ir. Y también otro dato que se me fue decir ahí es que de estos 5.3 millones de estudiantes que no regresaron a clases, pues 3.6 millones de niños y niñas se vieron obligados a trabajar por la situación económica. Que eso es terrible, ¿no? Porque los obligas a entrar a un campo laboral cuando no están hechos para eso. Y la realidad es que, a ver, si no están estudiando es porque hay una pandemia y, bueno, etcétera, etcétera, pero sí los mandas a trabajar, ¿no? Entonces ahí es donde... Bueno, por una pandemia que ha afectado también los ingresos de las familias, ¿no? No, definitivamente. Pero si estás impidiendo un poco el regreso a clases por un tema de salud, de cuidados y demás... Pues también no los lleves a trabajar. Exactamente. Porque si no, ahí también se pueden contagiar, ¿no? Sí, es curioso cómo socialmente se ve. La escuela es un tema así súper específico, pero podemos ir a restaurantes, al cine, al gimnasio, pero la realidad es que pues es lo mismo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que pasaban, por lo menos en el primer año de pandemia, es, oye, quédate en casa, y mucha gente se quejaba de que la gente no se quedaba en casa, pues es justamente eso, cerraron los espacios de trabajo, cerraron los espacios educativos, pero la gente tenía que comer. Y ahí es donde yo creo que una buena estrategia que podría tener el gobierno federal para atacar ese rezago educativo es apoyo económico a las familias. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿tú ves ciclos escolares más largos?
Pues la ¿Como una verdad, solución? yo no lo vería como una solución real. Yo más bien me enfocaría en generar capacitación, en crear cuadros de maestras y maestros con mayor capacitación, porque la realidad es que, digo yo, en mis tiempos en la Secretaría de Educación tuve acceso a muchos estudios, a muchos expertos, a muchas expertas, y mucho de lo que se venía diciendo es que el ser humano tiene un span, un periodo de atención muy corto, ¿no? Entonces, si tú alargas el tiempo de la educación, pues el alumno, la alumna no entiende tan bien. Yo creo que se debe de rediseñar el espacio educativo y el cómo se dan clases de la mano de expertas y expertos, que eso ya se había hecho anteriormente, pero por temas laborales, sindicales, pues eso se vino para atrás. Oye, Rodrigo, una pregunta. Ahorita que ya estamos entrando como a temas sustantivos, un poco sobre la reforma laboral, educativa, perdón. Si nos pudieras, Laboral, educativa, niños trabajando. No, si nos podrías dar como un contexto de cuál es la diferencia entre la reforma que impulsó el sexenio pasado Enrique Peña Nieto y esta contrarreforma. Sí, porque todos escuchamos reforma educativa y todo. La Y verdad es mucha que gente no está involucrada, ¿eh? O sea, y ni siquiera sabe si está a favor o en contra. yo te pregunto a ti, y tú sabes la diferencia. O sea, yo tengo entendido que antes se buscaba la evaluación de los profesores y ahora la formación, pero fuera de eso, no tengo idea. El gran debate siempre fue ese, ¿no? Digo, en un aspecto técnico a mí me parecía excelente la reforma educativa del sexenio anterior, ya que lo que buscaba era que en un mundo muy competitivo como es el actual, en un mundo globalizado, se debería de enfocar la enseñanza centrando al alumno dentro del ecosistema escolar y que el alumno tuviera las capacidades para él educarse solo. Autodidacta. Es decir, exacto, hay una frase que mucha gente dice, eso es tontísimo, que se llama aprender a aprender. Ah, ¿quién no llevó esa clase? No, pues sí. ¿Quién no se burló de qué voy a aprender a aprender? Decían, voy a aprender a aprender. Y suena muy tonto. La realidad suena complicado, pero lo que implica el aprender a aprender es tener tú las herramientas para poder discernir sobre qué información es cierta y cuál no. Y sobre si a ti te interesa un tema, pues tú enfocarte a ese tema, ¿no? Porque esta reforma también le daba más libertad a las y los estudiantes para seguir un rubro que fuera de su interés. Ahora, el tema político de esta contrarreforma se dio con base en temas laborales. ¿Qué pasaba con la evaluación de los maestros? A los maestros se les decía que se les iba a evaluar para ver que tuvieran un nivel académico importante. Al final, la educación hay que verlo como un servicio humano, un servicio técnico, un servicio especializado. No es lo mismo ser un trabajador de Pemex que un trabajador de la educación. El nivel técnico puede ser complicado en ambos sentidos, pero en uno trabajas con personas. No, y es lo mismo, ¿no? Tú puedes ser un gran científico, pero eso no quiere decir que puedes meterte a dar clases a un grupo clases de biología a un grupo. Es ¿sí? la parte de la enseñanza y todo eso es ahí una sí requieres especialización. profesionalización. Sí, Sí, pues claro. mira, en México pasa mucho en los sindicatos, pues que la plaza la consigues, eso pasaba mucho pasa hoy en día en los Ahorita te vamos a sindicatos. preguntar Ahorita de le eso entramos. porque la neta yo no tengo ni idea. No, ahorita le entramos a los sindicatos. Sí, justo te quería preguntar, con esta nueva reforma que se aprobó en este sexenio, ¿se modificó la obtención de plazas a los maestros o sigue igual? Pues en la reforma anterior se había modificado. Les voy a contar una anécdota de terror, que es que Esas son buenas. los sindicatos tenían Póngale una de gran fondo prestación. La prestación que tenían, que a mí más loca me parecía, es que tú podías heredar tu plaza de maestro a tus hijos. Oye, no es como que heredaste el taller y vas a arreglar coches y ahí le vas aprendiendo, no vas a trabajar con seres humanos. Eso pasa mucho en posiciones en gobierno, pero hablando de tema educativo sí es de terror, la verdad. Es que imagínate un sindicato de médicos en el que tú heredes la plaza de cirujano a tu hijo. Ahora te toca a ti operar tal cosa y no sabes. Por eso, entonces, es lo mismo, pero no se nota o más bien en la clase política actual, no se nota esa diferencia o no se nota esa importancia sobre lo que es trabajar con seres humanos, no con objetos, no con cosas. Y yo creo que es donde se equivocó la actual reforma, porque esta evaluación lo que permitía era tener un nivel, ¿no? Un nivel mínimo de maestros, mínimo de de calidad, de un servicio de calidad. Y a diferencia de lo que creían, pues los maestros tenían 3 oportunidades para pasar ese examen. Si a la primera no lo pasaban, les daban capacitación para estudiar y para volver a pasar el segundo examen, perdón. Si el segundo examen no lo volvían a pasar, tenían una tercera oportunidad y ya en la tercera le decían, oye, pues ya, ¿no? Y luego otro tema del sindicato es que
pues había una jerarquía, obviamente, ¿no? Sobre las plazas, pues maestro de educación física, maestro de matemáticas, director, etcétera, etcétera. Y lo que tenía el sindicato es que tenía esclavizadas esas posiciones a jerarquía y antigüedad, dependiendo de qué tan activo eras políticamente. Es decir, si te decían va a haber huelga el martes y no vienes, pues te vas a quedar en tu plaza toda tu vida, pero si ahí estás gritando en primera fila, pues te vamos a dar una plaza mejor. Entonces se volvió un sistema político. Se dejó a un lado lo que era lo importante, lo primordial, que es que los niños, que las niñas y los niños aprendieran, fueran servicios de calidad para mejorar obviamente el nivel de vida del país. Y se tomó un giro político. Y lo que pasó es que este gobierno dijo, no, a ver, maestro, yo te voy a ayudar con todas esas prestaciones que ya tenías, todo esto no se puede, y le vamos a dar como estábamos antes. Porque también en este tema educativo, en las evaluaciones, tú podías meterte a un examen y tú, si te iba bien en tus resultados, tú podías ser director. Entonces le quitabas todo ese poder al sindicato. Sí, claro. Todo ese control y se volvía por meritocracia. Entonces, pues para mí fue muy doloroso ver cómo se echaba para atrás todo ese esfuerzo, porque además se hicieron foros de consulta en todo el país con expertas, expertos, maestras, padres de familia, hasta niños y niñas escuchamos. Y eso fue un esfuerzo de varios años en el que se generó algo aspiracional, porque le estábamos apuntando muy alto. Entonces iba a ser un trabajo progresivo de 6, 12 años. Y para transaccional. Llegar. Exacto, pero al echarlo todo para atrás, pues fue y regresar para atrás por un tema político, ¿no? Así Realmente, que ahorita va a tocar creo que echar ese tema, pero pues está el CENTE, la CENTE y todos esos. ¿Cuánta gente, cuánta masa, cuánto poder electoral no tienen esos sindicatos? Claro, Así que es. representan una gran masa electoralmente hablando. Oye, Rodrigo, yo tengo una duda. Yo recuerdo que cuando estaba niño me ponían a evaluar a mis maestros. ¿Eso a qué fin llegaba? ¿O era pura simulación? Porque yo, la verdad, tuve maestras que no eran tan buenos y los tuve los 6 años de primaria. Entonces, tengo esa duda. ¿Sí llega a buen puerto esa evaluación que hace un alumno a un maestro? ¿O no? ¿O es pura simulación? Pues en teoría sí, pero digo, cuando nosotros éramos niños, estábamos todavía en las No, yo tengo- riendas del A Charle sindicato, tocó ¿no? la ley del 68. Entonces, pues a nosotros nos tocó esa juventud muy sujeta al control político de un sindicato. Y Sí. la realidad es que... Ahí estaba el Bester Gordillo. Sí, claro. De hecho, es Esther estuvo hasta hace... hasta Pues ya hace regresó. poquito, ya regresó, ya sí. Ya. De hecho, es ahorita hablando un poco de las diferencias entre la CENTE y el CENTE. Sí. La CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es toda la parte del sur del país, ¿no? Es Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Es la zona que estaba en contra de la reforma educativa del sexenio anterior. Esa es la CENTE. Y el CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo nace la CENTE? La CENTE... Ahí nada más aclarando. El CENTE, el que es con S, para aclarar, ese es más antiguo, ¿no? La CENTE Sí. es la coordinadora, es, Así es. digamos, reciente, entre comillas. Sí, la CENTE nace como protesta contra el CENTE. Ok. En los 70s más o menos, quejándose de la corrupción del sindicato. Actualmente la CENTE debe de tener como 100,000 miembros y el CENTE debe tener muchos más, no tengo el dato No, exacto, 1,000,000. pero pues de maestros, mira, aquí tengo los datos, hay 1.2 millones de personas que se dedican a la docencia en el país, ¿Cuántos son? No, o sea, 1.2 millones de personas, o sea, pues es un buen Sí, no, cachote, eso ¿no? es- O sea, no, Sí. eso es en todo el país. Define una lección. Yo siempre metiéndome Sí. en el tema político. Ajá. No, claro, te definen es que por supuesto, porque además votan, yo creo, o sea, traen línea, ¿no? Evidentemente. Claro. el ¿Qué es sindicato. lo que decías, no? Si no vas a la huelga, no, Sí. no avanzas. Oye, Rodrigo, y una pregunta, perdón, te interrumpí. No, adelante. Esta como bandera que tiene este gobierno, como de tratar de transparentar los sindicatos, Ujú. ¿ha permeado de alguna forma en la CENTE? La realidad yo diría que no. Yo diría que este tema de los sindicatos me parece una buena causa, lo debo admitir. Debo admitir que el transparentar los sindicatos sería algo muy bueno. Yo siempre he pensado que los sindicatos son como la energía nuclear. Si la usas para bien, pues energía gratis, bien barata, todos a todo dar, con sus precauciones, pero si lo usas para mal, pues es más dañina que una bomba nuclear, o igual de dañina, ¿no? Que ya lo hemos visto en nuestro país, por ejemplo, Sí, pues con no, los no. pésimos resultados educativos que tenemos. Y yo creo que se sigue usando el sindicalismo a la antigua, nada más que ya se usa un discurso
diferente. O sea, es una simulación. Sí, claro. Bueno, pero también está interesante poner en la mesa la democratización, ¿no? O sea, Claro. El Bester es entonces del CENTE. Ella fue de la CENTE Ah, de la CENTE. y después controló el CENTE, no oficialmente, pero ella era la mano detrás del CENTE. O sea, De la CENTE, perdón. poderosa esa mujer. No, pues súper poderosa, súper poderosa. Y ella Yo había sí. leído que era de las mujeres más poderosas de México, ¿no? En sus tiempos. O Así la es. mujer más poderosa, se decía. Así es, pues de hecho su poder político pues no fue solamente con el gobierno actual, digo, No, también por ahí pues se menciona que la victoria de Felipe Calderón en Felipe. 2006 también fue gracias sí. a... Ella sí es a- transeccional, No, ella es ¿no? transeccional Ojalá que así y- fueran las reformas. y de todos los colores y Sí. ella es muy pragmática, ella se mueve ¿Y hacia ahorita en donde dónde, cómo está plantada el Pues Bester? intentó abrir su partido. Bueno, Así pero es. ¿cuánto tuvo de votación? No alcanzó el registro. No alcanzó el registro, lo registró a través de su yerno. Incluso ella, tiene control Y sobre un Nueva partido Alianza, ¿no? político, Nueva que Alianza. es Partido Nueva Alianza, que tiene registro local en varios estados del país. Y justamente, pues las bases electorales de este partido son los maestros, ¿no? Las maestras y los maestros. ¿Mostró como un músculo débil? Yo creo que no. Yo creo que más bien ella tenía negociado algo con el gobierno federal y el gobierno federal los dejó morir. En esta elección. Así es. Oye, ¿y tú cómo visualizas los próximos años en el tema educativo? ¿Qué se tiene que hacer para que México pues renazca de las cenizas en las que ahora nos encontramos en este tema? Porque bueno, sí ha habido avances, pero también, o sea, no han sido grandes avances, ¿no? En estos temas. Yo creo, se habló algo sobre la evaluación PISA. Ya siempre no se canceló, pero yo creo que eso sería un gravísimo error porque la evaluación es la parte más importante de cualquier política pública, no solo en educación. Yo esperaría que se retomen esos canales en los que se escuchan a los beneficiarios o a los que están alrededor de los beneficiarios del servicio, que al final son las niñas y los niños, y que se le quite ese enfoque laboral. Ahora, también hay que ser claros que un maestro de Oaxaca pues también gana, pues, Sí. híjole, 2,000 pesos al mes. Y una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto pagan de cuota sindical, más o menos en porcentaje, no sé si sepas, los maestros para el... Sindicato. La cuota sindical no sé, lo que sí pasaba mucho, y yo creo que seguramente sigue pasando, es que les cobraban alrededor de 120,000 pesos Por plaza. por plaza. Pero eso ya en cortito, ¿no? O sea, Sí, de, oye, a ver, te doy tu plaza. así es. ¿Y cuánto valdrá una Pero plaza de también tienen que director? dar una cuota, no sé, cierto Sí. periodo de tiempo. Que ¿no? sí, no, como, Un digamos, mes, como cualquier un año. sindicato en el recibo de nómina ya está viene tu separada. descuento, ¿no? Es IVA, cuota sindical y vámonos. Sí, Y te tienes un mentirías. sindicato al que te puedes agremiar, no es como que exista la No, sí, mucha no. diversidad de opciones, ¿no? No, pues tienen los dos, ¿no? La CENTE y el CENTE. Bueno. Y algún otro vivo que se metió a los dos, pues paga doble, pero pues ahí tiene doble chance. Sí, sí, Oye, sí. ahorita que hablábamos de tu semblanza, sabemos que trabajaste en Secretaría de Educación Pública en el sexenio pasado. Cuéntanos alguna anécdota, no la de leer, porque esa todos lo sabemos, pero alguna experiencia curiosa que hayas visto por ahí o alguna anécdota que nos quieras contar. Jaloneos con sindicatos. Pues, sí. ¿Conociste el Bester? Aquí como fan. No, al Baster no, pues ella estaba en la cárcel. Toco ella. madera. Ah, sí, ya está. Pero hay una anécdota muy bonita de la SEP. El edificio de la SEP, quien no lo conoce, pues es hermoso, pero no es muy conocido que es un edificio tan bonito, ¿no? El edificio fue un convento de monjas y el edificio de aduanas en la colonia. Y cuando se creó la SEP, pues Diego Rivera, Siqueiros fueron a pintar todos los murales alrededor de la SEP y dentro de la SEP se cuenta una historia. Y hay una historia que para mí es mi favorita. Cerca de la SEP pues está la calle de Antigüedades, ahí en Santo Domingo, y dicen que José Vasconcelos fue a esta tienda de Antigüedades y compró una estatua de una Minerva, como de 1 metro. Y esa estatua está puesta en el escritorio del secretario o secretaria de Educación Pública. Y la leyenda dice que si tú tocas esa estatua, nunca vas a ser secretario de Educación, o si eres secretario de Educación y la tocas, vas a salirte así de la nada, por algo muy raro, ¿no? Tú no la tocaste. No, obviamente no. Pues, Pero no le advirtieron a Aurelio. no, pues creo que la estatua ahí está O sea, desde 1928, ahí está la estatua, Entrando nadie la ha tocado. Moctezuma la tocó y salió de volada por la embajada. Sí, Le salió bien bien. el tiro. Oye, y una pregunta, obviamente tiene que ir va mucho de la mano del tema de educación. Lo comentábamos fuera de los micrófonos y demás. No todo el mundo sabe que la CONADE es un órgano desconcentrado de la SEP.
digamos, o sea, depende cierta forma de la SEP, ¿no? Bueno, en gran parte de la SEP. En tema de educación y en tema de deporte, ¿cómo ves el tema del deporte ligado con el tema de la educación? ¿Qué te tocó ver a ti? ¿Qué mejorarías? ¿Qué...? Digo, y todo con el contexto de cómo nos está yendo ahorita en las Olimpiadas. Claro, digo, más bien la CONADE, según entiendo, es un órgano centralizado a la Secretaría de Educación Pública. Ok. Depende directamente de la Secretaría de Educación Pública. Y digo, hay temas muy interesantes, ya muy técnicos, en especial de pedagogía y educación, pero los primeros 5 años de vida de un ser humano son básicos para su desarrollo de toda la vida, ¿no? Mental, emocional, físico, etcétera. Y yo creo que el deporte va muy ligado con el éxito en ese desarrollo. No, y también lo que dicen, ¿no? Hay gente que tú eres bueno para matemáticas, tú eres bueno para todo, pero yo soy bueno para tal deporte. Es parte de la educación, es parte integral también, ¿no? Yo creo que... O sea, lo que entiendo un poco de lo que dices es que se debe de hacer semilleros a la corta edad y no tratar de necesariamente invertir a que... No, o sea, que la gente ya más grande pueda competir. o Pues, incentivar desde chavitos. Yo creo que una cultura sana del deporte es la que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que tú a través del deporte obtienes becas, Claro. obtienes ciertos beneficios, los atletas son muy bien pagados en Estados Unidos y yo creo que es muy bueno porque incentivas un tema ya de salud, porque también la educación se debe ver no solo como un tema de educación, sino un tema transversal, ¿no? Porque también es muy curioso. De seguridad pero pública, ¿no? Todo tiene que ver con Sí, educación. es que ahorita el tema... Sí, bueno... Vayan. No, a ver, Iba a interrumpir, iba a cambiar el tema de la siguiente. No, a ver, todavía da para más. No, pero también sí, o sea, justo, es tema de educación, pero también desde la corta edad, desde los 5 años, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí no me gustaba aventarme a la alberca cuando me tocaba natación, o no me gustaba que me pusiera el maestro a Qué flojo, Char. Sí, la verdad es que sí, pero no solamente no soy el único caso, también existen otros casos, entonces, ¿cómo hacer para que los niños nazcan ya con ese chip de deporte? Sí, pues por ejemplo en China, ¿no? De repente te dicen, bueno, eso es... tú vas a ser gimnasta, ¿no? Y ahí ves a las niñas de 2 años cómo las estiran para ser gimnastas. Entonces eso es una intervención del Estado en la persona, que pues obviamente en un régimen con libertades no debería pasar. Pero mucho lo que se incentivaba con la reforma anterior era que los niños y las niñas buscaran qué les hacía felices, qué les llenaba más. Y lo que hacía la SEP era el facilitador de estas herramientas. A ver, existe esto, tú escoge qué te gusta y te voy a dar las herramientas para que te puedas seguir sin mi ayuda. Entonces yo creo que es muy importante eso, el abanico de opciones, porque si tú le dices a una niña, a un niño, tú vas a hacer esto, o apréndete álgebra, pues va a decir, híjole, yo no quiero tener nada que ver con los números, pero resulta que es muy buena para el arte, ¿no? Entonces lo que ofrecía la reforma anterior era que conforme tú ibas creciendo, tú pudieras ir escogiendo las materias a tu gusto. Y también existían materias regionales. Por ejemplo, si tú vivías en Yucatán, donde hay el Enequel, ¿no? Pues podía haber materias relacionadas al Enequel. Entonces, era focalizado a lo regional, porque también en México creo que tenemos una mala costumbre de que se centraliza todo, Todo ¿no? está en la ciudad, ¿no? Creemos que todo el mundo, todo México es la Ciudad de México o el área metropolitana. Justo. Y también se debería de apostar por la especialización, ¿no? La parte técnica. Así es. Para que haya, o sea, la idea de hacer el poli era un poco para crear a técnicos. Y las escuelas técnicas, las secundarias técnicas, o sea, ahorita creo que están un poco atrasadas, ¿no? Sobre todo por lo que enseñan, pero tienen una razón de ser y son súper importantes, ¿no? La secundaria técnica número tal que enseña textil, o etcétera, etcétera. Ahorita pues, se podrían cambiar, ¿no? Un tema de programación o un tema de... Pero creo que sí han funcionado a lo largo de estos años. No sé tú qué opinas. Sí, yo creo que las escuelas técnicas son maravillosas. Incluso cuando fue el sismo de 2017, esta es una anécdota, otra extra que no pidieron, ¿no? Después chismes también, todo. Cuando fue el sismo de 2017, yo estaba encargado de ciertos aspectos técnicos del estado de Chiapas. Entre esos aspectos técnicos, pues yo tenía que decidir, conforme a los DROs que me mandaban ingenieros, qué escuelas podían entrar a clases el siguiente día o no. Y yo vi las casi 20,000 escuelas de todo Chiapas, ¿no? Entre públicas y privadas. Y es muy curioso, pero en Chiapas hay una gran cantidad, de verdad no tengo una idea, una gran cantidad de escuelas de estéticas.
que están registradas a la SEP. Entonces, ahí ves cómo cada región tiene sus necesidades y por eso esta reforma se había adecuado a atender esos regionalismos, ¿no? A quitar un poco el centralismo que se venía ¿Y utilizando. con esta nueva se desapareció este abanico de posibilidades? Pues más que nada lo que hizo la reforma nueva es que se centra el modelo educativo en los maestros. Ok. En tener contentos a los maestros, que también los debes de tener contentos porque al final son quienes proveen el servicio, ¿no? El servicio que necesita llegar a las niñas y a los niños. Pero para mí era un poquito más importante poner ese enfoque sobre las niñas y los niños, porque al final todo este tema que se llama educación es para que a ellas y a ellos les vaya mejor, no a los maestros y a las maestras. Entonces yo creo que sí se cambió un enfoque diferente, que es importante, pero yo creo que es más importante ver el enfoque de qué le beneficia más a las niñas y a los niños, no a los maestros. Y eso es lo que se perdió un poco en la contrarreforma. Ok. Oye, y otra pregunta que yo tengo, Rodrigo, es ¿cómo ves tú la relación entre la SEP y las escuelas privadas? ¿Hay buena relación? ¿No hay mala relación? Pues es divertido, la verdad. Hay que entender que las escuelas privadas al final son un negocio. Sí. Las escuelas públicas pues son un servicio básico que provee el Estado. Sí había buena relación con algunas y había mala relación con otras, pero también la reforma anterior le daba un poco más de libertad a las escuelas privadas, porque antes lo que pasaba, te estoy hablando del siglo pasado, lo que pasaba era que la SEP marcaba una línea dogmática a todas las escuelas privadas o públicas, ¿no? Oye, ¿y es buena esa libertad de la que hablas? ¿Que le dio la SEP a las escuelas privadas? La libertad dogmática yo creo que sí, ¿no? De cierta forma. Sí. Obviamente tienen que seguir un programa, ¿no? Un programa que es básico Como el para... Y esa directriz me imagino que tiene que ver con un concepto de creación de Estado, ¿no? O sea, del priismo de los 20, 30 que apenas se está formando y dice, todos tenemos que tener educación de historia con un cierto... Sí. un enfoque como social, revolucionario, etcétera, ¿no? Sí, la realidad es que cada sexenio es muy chistoso porque le ponen su giro, ¿no? A la educación. Por ejemplo, el giro de este sexenio... El contenido de los libros de texto es Sí, otro tema. justo eso. O sea, también es importante decir que la CONALITEG, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, es la editorial más grande de América Latina, es la que más imprime libros en toda América Latina. No sabía eso, ¿eh? Sí, y luego, pues a mí sí me tocaba ese revisar, que estuvieran bien, ¿no? Aquí se fue un Decías, acento puta, porque ya pues me imprimes eché primaria millones de 3 veces. libros. o sea. Hubo una vez que tenía un montón de Sí, errores, sí, ¿no? sí. Que fue como de para atrás. Ajá, justo eso. Y oye, es una cantidad de lana impresionante. Pero si hoy tú lees los libros de texto, se nota un sesgo dogmático importante. O sea, se habla del 2006 como la gran traición y el gran fraude a López Obrador y cómo él fue un gran luchador social y cómo a pesar de las adversidades en 2018 fue presidente. Es decir, ya se mete un dogma político que anteriormente no se hacía, sino que anteriormente se le daba estas cualidades que quería el régimen político del momento a los héroes nacionales, pero ellos de verdad hicieron a un héroe nacional a López Obrador, que eso, para mí esa libertad, pues es más bien eso atenta contra la libertad educativa, ¿no? O sea, se deben de seguir ciertas directrices técnicas para que la educación no sea errónea, pero yo creo que el dogma político ya es un error muy grave. Y por ejemplo, como en temas progresistas, temas de sexualidad, etcétera, ¿cómo vienen estos libros de texto? ¿Son como más de avanzada o siguen como un poco rezagados en Traen ese el sentido? PIN parental. Justamente iba a hablar del PIN parental. En Monterrey, bueno, en Nuevo León más que nada existe este tema del PIN parental, Sí. que es en el que algunos personajes piden que las y los padres de familia puedan seleccionar si sus hijos o hijas reciben educación sexual o no. En mi opinión personal, yo digo que la educación sexual debe de ser para todas y para todos, no debe de ser condicionada al género. Sin embargo, ya en muchos libros de textos hoy la gran polémica es que se quiere mencionar sobre las ideologías de género, es decir, se quiere hablar sobre la comunidad LGBTIQ+. Es decir, ya no se habla solamente de los factores biológicos, se habla de los factores sociales. Como muchos expertos dicen, pues el género es una construcción social y ya, por lo menos en la Ciudad de México, se empieza a hablar sobre tocar estos temas en libros de textos. A nivel nacional, yo creo que falta mucho, Muchísimo, justamente sí. porque la gran mayoría del país todavía tiene una mentalidad un poco conservadora en el sentido de género y más tradicional, más que conservadora, Ok. tradicional.
Oye, ya para ir cerrando, Rodrigo, yo quería preguntarte, con esta reforma educativa que actualmente tenemos, 2 aciertos y 2 retrocesos que tenga esta reforma. Pues aciertos yo creo que... Híjole, me cuesta, ¿eh? Pues aciertos yo creo que se están estudiando las posibilidades de seguir con la evaluación, con controles menos severos, que yo creo que es correcto. 6 intentos ahora, en vez de Sí, 3. sí, no. 8 intentos y te damos lana. Y la buena. 8 Sí. intentos y tu buena. Y otro tema importante que ya se había tocado, pero que también se toca en es la capacitación continua, que yo creo que es muy importante que se vayan actualizando conforme al tiempo. Ahora, erróneos, pues me puedo decir 10, pero los dos que te voy a decir, pues el principal es que se cambia este enfoque de que el niño o la niña sea el centro de la escuela, a que el maestro o la maestra sea el centro de la escuela. Eso para mí es un error. Y para mí también es un error el que se quiten estas posibilidades de presentar una evaluación para ser promovido. Ok. Perfecto. Oye, Rodrigo, ya lo último y nos vamos. Espera, yo quiero preguntar algo más, venga. aguántate. Dale. El tema controversial. No es tan controversial. Simplemente es como una duda que yo he visto mucha, o sea, digo, de lo poco que sé en el tema. Ha habido muchas propuestas en el tema de que las escuelas privadas tengan un tema de subrogación de las escuelas privadas. Es decir, que estén obligadas las escuelas privadas a admitir cierto número de alumnos de escuelas, o sea, que digamos, de escasos recursos, becados 100%, justamente como un tema de inclusión social y un tema de inclusión en un Tener tema una de, cuota de becados, una cosa así. pero una cuota de becados, sobre todo por la zona. Por ejemplo, si la zona está en tal colonia de Coyoacán, tú tienes que admitir tanto número de alumnos becados, digamos, que vendrían de una escuela pública de esta colonia. Todo como para un tema de inclusión social. ¿Por qué? Porque al final del día... Las escuelas gringas tienen mucho eso, ¿no? Pues las escuelas Sí. gringas la mayoría son públicas, ¿no? Pero como un tema de inclusión social, ¿no? Porque estás teniendo al hijo del dueño de tal, pero también al hijo de la trabajadora del hogar que está, ¿sabes? Y también para pues, reducir esa brecha educativa, ¿no? Que existe. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Le ves futuro a esas propuestas? ¿No le ves futuro? ¿Las ves muy lejanas? Ahí te va una contrarrespuesta a lo que me preguntaste. Cuando tú piensas en educación, ¿qué sistema te viene a la mente como el mejor del mundo? Mira, definitivamente creo que es algo por lo que venimos, el tema de Estados Unidos, ¿no? Es lo que más presente tengo, por un tema de que son escuelas públicas principalmente y todo mundo, yo no sé qué tan buena es la educación pública ya, pero todo mundo, ricos, pobres, etcétera, etcétera, reciben la misma educación, ¿no? Y las escuelas dependen mucho también de la zona, del predial y demás, los recursos, etcétera. Entonces creo que es un sistema educativo exitoso, de Han cierta de ser forma. las nórdicas, ¿no? Las que tienen Bueno, mejor sí, nivel ya educativo. ves que a este gobierno le encanta Dinamarca, Finlandia, pues obviamente me iba a ir para allá, pero yo me fui más cerquita. Pues te voy a hablar de Finlandia. En Finlandia Le atiné. es una propuesta muy radical que allá funcionó muy bien. Ellos prohibieron las escuelas privadas. O sea, estás obligado de entrada a ir a escuela pública. ¿Y esto cómo ayudó en la brecha social? Digo, hay que decir que Finlandia hoy tiene los mejores niveles educativos del mundo. O sea, ahí se va peleando con Corea un poco, pero siempre es Corea, Finlandia, ahí están. Y lo que hizo Finlandia fue prohibir las escuelas privadas y eso obligaba a las personas de escuelas que anteriormente eran de escuelas públicas o de Subir otros la niveles calidad. sociales que se llevaran con la gente rica. Es que justo por eso lo digo, porque es un tema, deja tú el tema de educación. Muchas veces, por ejemplo, cualquier persona, si tienes en la vida empresarial y todo eso, ¿con quién vas a hacer contactos y todo? Pues con la gente que conoces, tus amigos y todo eso. Entonces también como un tema, pues al final del día... Sí, que promueva la movilidad social. La movilidad social. Tu mejor amigo va a ser una persona que si no hubiera este modelo, nunca hubieras conocido, posiblemente. Sí, suena muy banal, pero ¿qué pasó en Finlandia? Pues prohibieron las escuelas privadas, entonces tú vas a la escuela pública con el hijo del empresario más picudo de Finlandia y como te volviste su cuate, él te consigue chamba. Exacto. Y eso ayuda, suena muy banal, muy superficial, pero eso ayudó a disminuir la brecha social, es una realidad. Yo creo que México no está listo para esa conversación. Yo creo que habría un buen de resistencia en ese tema, más ahorita que estamos en una época de extrema polarización. De polarización. Pero yo no lo vería mal. No, yo tampoco, definitivamente. Y
ahí supongo que se tienen que tocar muchos temas, ¿no? El tema presupuestal, ¿no? Que la CEP creo que es la secretaría que más recibe, la Secretaría de Educación del mundo, creo que es entre las que más recibe presupuesto a nivel mundial. Y realmente no se ven tangibles esos recursos. Así es. Y ya regresando a Estados Unidos, pues algo que tiene Estados Unidos muy bueno es que los impuestos. Tiene la etiqueta de presupuestos, pero también tiene esta oportunidad de que los padres de familia donen. Hay una cultura muy normalizada de que si tú eres una persona rica, tú le donas a la escuela a la que fuiste, ¿no? Y eso ayuda a que también mejore el nivel de las escuelas. Ahora, también existe el problema de que mientras mejor la escuela, pues el barrio es más caro, la renta es más cara, y eso también es un obstáculo a la desigualdad social. Claro. Sí, totalmente, ¿no? Y justo lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, el predial. Pues sí, el predial cierto porcentaje va destinado a la escuela donde está, digamos, donde resides. Hay que pensar primero a que se pueda cobrar el predial, o que quieran cobrar el predial. Estamos soñando ya, Beli. ¿Por qué te pones así? Oye, Rodrigo, regresando un poco al tema del regreso a clases y ya para terminar, me gustaría que le dieras un mensaje a las familias mexicanas sobre esta disyuntiva que tienen, si llevar a sus hijos, a sus hijas a las clases o mantenerlos todavía en casa. ¿Qué les dirías a ellos? Yo les diría que tomen precauciones. Si hay adultos mayores en la casa, que por lo menos ya todos estén vacunados con 2 dosis. Yo sé que ahorita también está muy, muy potente el tema antivacunas, ¿no? Pero lo que sí se ha demostrado con estudios es que la vacuna pues ha disminuido la tasa de hospitalizaciones. Así es que si un niño o una niña trae el COVID a casa, pues ya están más protegidos los miembros de la casa, ¿no? Porque además hay que entender que esta nueva variante, la variante Delta, es extremadamente contagiosa, y aunque estés vacunado o vacunado, sigue siendo muy contagioso. Así es que yo les sugeriría que se vacunen. Si no están vacunados, no manden a los hijos a la escuela. Y yo creo que si son niños menores, sí es muy importante ese contacto con otros niños. O sea, los primeros 5 años de un ser humano son vitales para su desarrollo humano, social, físico, y yo creo que es muy importante que ellos y ellas sí tengan este contacto con otras y otros niños para desarrollos a futuros. Así que si no están muy seguros, yo me iría por las edades y obviamente las vacunas, ¿no? Y a lo mejor un poco de infraestructura, ¿no? O sea, si es un lugar que está ahí con mucho aire y que en donde no están tan juntas las personas, pues a lo mejor y casuísticamente puedes seleccionar en dónde es más propicio que vuelvan o no. Sí, y ahí pues está el tema de que están obligando a la SEP a publicar las directrices para la mitigación del contagio del COVID, ¿no? Que todavía no lo hacen, que también estando a menos de un mes del inicio de clases, yo creo que es importante tener un plan sensato, aterrizado y que se adecue a todas las escuelas, porque hay escuelas con diferente infraestructura en todo el país, pero tener ciertos lineamientos claros, y eso sí mandados desde el gobierno federal, obviamente con otras ideas a las que tiene el presidente, sí, porque pues de entrada va a decir que el cubrebocas no, pero yo sí diría que ahí sí debe haber una directriz muy clara de parte del gobierno federal para todas las escuelas y por lo menos pues para poder reducir un poco el índice de contagios. Oye, Rodrigo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el Hilo MX. La verdad es que resolviste muchísimas de las dudas que el público y aquí en esta mesa teníamos. También hay algunas dudas que quedaron ahí pendientes, pero déjanos tus redes sociales para que te escriban y te busquen y les puedas resolver las dudas. Claro, con gusto. Yo en todas mis redes sociales estoy como Rodrigo Zaval, en Instagram, Twitter, Facebook y hasta TikTok. Eso, venga. Tú ya estás arriba de TikTok. Pues muchísimas gracias a todos por seguir los podcasts de El Hilo MX. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok también. Y pues seguirnos todos los lunes. Publicamos cada semana temas interesantes. Gracias, Yabeli. Gracias, Gonzalo, por estar acá. Y pues nos vemos la próxima. Agradecerle, por supuesto, a Ponis Corral, el estudio que hace posible que se lleven a cabo estos videos, y a Batman, nuestro productor, que está detrás de cámaras. Gracias, nos vemos el lunes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @elhilomx, abriendo conversaciones.